Muy, muy buenas con todos a la hora que nos escuchen del día, sea la noche, el día, en la mañana, la tarde. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Ecos de Protesta, informativo del Movimiento Revolución. El día de hoy vamos a topar el tema el progresismo en América Latina. ¿En qué consiste? Y pues queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Estamos aquí con Viche Ogoño y Milton Zarango para analizar este tema que les decíamos el día de hoy, el progresismo en América Latina. ¿En qué consiste el progresismo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué podríamos definir progresismo? Hay algunos que lo encuadran eso como la actual izquierda en América Latina o en el mundo, algunos de socialistas, otros se llaman moderados. Ha habido algunos gobiernos en América Latina, denominados progresistas, en verdad llevaron teorías o políticas progresistas, o no llevaron políticas progresistas, y aquí llamamos progresismo también. O son parte del mismo sistema, incluso algunos gobiernos que les denominan progresistas son conservadores en sí. Y bueno, todo eso vamos a ver porque hasta los demócratas en Estados Unidos son llamados progresistas. Y de dónde viene esa onda también de las diversidades que acompañan a los progresistas, y también la respuesta de la extrema derecha de llamar comunistas a los progresistas y a todo lo que huela a colectivismo o Estado. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema muy importante y vamos a invitarlos a escucharnos y desarrollar este tema con los compañeros del Movimiento Revolución en el programa Ecos de Protesta. Así que bienvenidos con todos. Viche, ¿qué podríamos decir del progresismo? ¿Cómo podríamos ubicarlo o definirlo al progresismo? ¿Cómo está a todos quienes hacen uso de nuestras redes sociales, en este caso por Facebook, YouTube, donde se difunde el espacio de voces de protesta? Bien, en relación a este tema, pues digamos que es un tema algo actual, algo momentáneo. A finales del siglo XX prácticamente es donde emergen ciertos movimientos llamados de izquierda, quienes han retomado ciertas filosofías propias, ideologías propias de aquellos, para poder llegar a ser parte de lo que es un poder en el Estado. Frente a ellos se van figurando como sectores que en realidad no aspiran a un cambio estructural radical, sin embargo hacen reivindicaciones nada más hacia los trabajadores en este caso, para que en cierta forma se puedan rever sus derechos, pero a la vez no transformando absolutamente nada, y se van guiando por esta ideología que los converge entre ellos y armarse incluso entre algunos países, para que se vaya dilucidando una idea de progresar a través de una idea supuestamente de izquierda, que prácticamente ha servido más que todo para servir a ciertos pequeños grupúsculos politiqueros para que lleguen a ser parte del poder. Podemos hablar de algunos ejemplos que se han venido dando, y particularmente aquí en nuestro país, en el caso de lo que es el movimiento País en su momento, liderado por el señor Rafael Correa. Milton, ¿qué defines tú como progresismo? Progresismo es algo frente al conservadurismo, al status quo. ¿Cómo lo defines tú y lo ubicas al progresismo? ¿Lo defines para empezar? Claro, muy buenas noches con los amables seguidores de las páginas de las redes sociales del Movimiento Revolución. Buenos días también a quienes nos escuchan en un horario posterior, a veces en horario matutino, y cordiales saludos. Bueno, en este tema del progresismo yo creo que se ha convertido en una suerte de unas políticas de avance de
supuestamente del capitalismo. Es decir, que se constituyen un traje a la medida de las nuevas políticas con el fin de defender el statu quo, más no ponerlo como un tema de equidad o de justicia social o de progreso en sí para las sociedades. Y hemos visto que como progresismo como tal le pueden decir a cualquier instrumento de gobierno, cualquier modelo de gobierno que asciende o que tiene ciertas características que pueden decirse que velan por los intereses de la población en general. Pero lo que vamos a tratar de noche es de desmitificar este progresismo como tal, porque se constituye en una palanca para seguir con el statu quo y en el tema de destrucción de la naturaleza a través del extractivismo o a través de y seguir generando pobres a través de la bancarización o a través de tener este ejército de desocupados. ¿Podríamos decir que el progresismo es anticapitalista o no? No, bajo ningún concepto del progresismo no puede ser anticapitalista ni que rompe el modelo, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque él supuestamente coge ciertas características de, como decía antes, justicia social, progreso, nuevas políticas sociales y mayor intervención del Estado, pero que sin embargo a través de las empresas o a través de representantes o gerentes han estado manejando los gobiernos con el fin de succionar recursos naturales, materias primas y seguir con este modelo de acumulación de capitalismo para las élites, más no, o sea, nos falta llegar a este tema de la independencia definitiva porque nos hemos quedado entonces, en un disfraz del colonialismo. Como dices, colonialismo. Entonces, ¿qué posición tiene el progresismo frente a las políticas imperialistas, colonialistas, donde está dividido el mundo en países que producen materia prima, mano de obra barata, y otros países que consumen esos productos? Claro, mira, así como miramos así el progresismo como tal, se constituye en un avance nomás de este nuevo capitalismo que le llaman con rostro humano, o el capitalismo bueno que le dicen. Pero sin embargo, si miramos el capitalismo como tal, es una gran industria de succionar recursos para seguir con esta dilapidación de bienes y sistemas de producción, pero no para beneficio de la gente, sino para un cierto pero grupo. Entonces, perdón que diga ahí, claro. Como de luego continúo con Biche. Entonces, si no ataca al capitalismo, si sigue con las mismas políticas de colonialismo, ¿qué lo diferencia de los otros partidos, digamos, de derecha o conservadores? Lo que diferencia es que los demócratas. ¿Cuál sería la diferencia? Supuestamente ellos dicen que son la nueva corriente, el nuevo posicionamiento de la izquierda que se desvincula de los principios marxistas del comunismo científico como tal. Esto es, por ejemplo, no se reconoce el tema de la guerra y lucha de clases. Desconocen estos principios y ellos dicen que se puede hacer una revolución pacífica o democrática para obtener los recursos y con ello derrumbar a los países a este supuesto progreso. Prueba de ello que tenemos desde 1990 hasta la década del 2000, entrando ya al siglo XXI, seguimos, América Latina, seguimos con ese tema de la desigualdad, seguimos con el tema de la dependencia, seguimos con el tema de producción de materias primas y seguimos, más grave aún, con el tema de la migración. Mira cuántos millones tenemos. Son básicamente casi 50, 70 millones. Hay casi más de 90 millones de pobres en América Latina. Pero entonces, ¿qué sería en el discurso? Entonces, solo miramos, es el tema discursivo, es el tema de un plan de gobierno que supuestamente hace un avance, dice. ¿Frente a qué? Frente a un capitalismo que es expoliador,
Neoliberal. dispensador, neoliberal, y sobre todo que destruye el hábitat que tenemos. Destruye, por ejemplo, el último pulmón del mundo, que es el tema de la Amazonía. Entonces, por eso miramos ahora cómo se ha incrementado, por ejemplo, un dígito en el tema del índice del clima, en el tema del calor. Entonces, miramos cómo ha subido este tema. Miramos cómo hay la permanente deforestación, hay la permanente industria extractivista y sobre todo de materias primas que destruyen la naturaleza como tal. Por ejemplo, tenemos minería a gran escala. ¿Qué produce? Mira los efectos. Sobre eso. Y también tenemos el tema de las fronteras agrícolas, fronteras petroleras. O sea, Entonces, se sigue reproduciendo ese tipo seguimos en el mismo tema, o sea, ese es como decirte un gato pardido. Un gato pardido. O sea, es necesario que cambie todo para que todo siga igual. Biche, hay esto de que hacía Milton relación, por ejemplo, y lo que vivimos hace unos, ¿qué será? 2008, ya casi, ¿qué será? Unos 15 años. 2005, 99, ascenso de Chávez. Entonces vino esa onda, si recuerdas, de que los derechos de la naturaleza, Sí. participación ciudadana, cosas muy novedosas, ¿no es cierto? Pero recordaremos que aún con derechos de naturaleza fue donde más se destruyó la naturaleza, en esos gobiernos progresistas, ¿no es cierto? Decía de derechos de la mujer, pero no avanzaron a mayor cosa, porque incluso hasta demostró el gobierno de Correa que en ese tiempo era más conservador que los mismos conservadores, ¿no es cierto? Un curuchupa completo. Curuchupa completo, entonces. Pero hubo esa onda, pues, a inicios de la Revolución Ciudadana, que creían que querían cambiar el mundo con una constitución, con leyes, y los derechos humanos, el Estado constitucional de derechos. O sea, toda una onda que supuestamente con eso se cambiaba el mundo. Sí, mira, Biche, yo quisiera ir tal vez un poquito más atrás, en el sentido de entender hacia dónde se perfilan, obviamente, estos llamados movimientos progresistas. Siempre están vinculados, obviamente, a un partido politiquero, eso es una cosa estructural. Si ellos no participan en elecciones, no son ellos. La ambición, al menos de los líderes que están al frente de ellos, siempre ha sido llegar a ser parte del poder político, institucional, estar en las asambleas, en los congresos nacionales, ser parte de la Cámara de Senadores. O sea, a lo que tú refieres, ellos no buscan un cambio estructural en la sociedad. Por ningún lado, o sea, por ningún concepto. Lo que ellos buscan es acceder a los espacios institucionales y a los espacios de poder estatal. Exacto. Esa es su lucha. Esa es su lucha y están identificados. Yo creo que aquí con Milton, contigo, podemos hacer memoria de varios nombres que perfilan y son parte de estos gobiernos, al menos por ejemplo aquí, particularmente en nuestro país, lo que fue la llamada Revolución Ciudadana. Pues muchos de esos personajes están en otro movimiento y ellos están buscando la oportunidad de poder medrar y poder hacer su dinero para sus grupos de poder, para sus intereses particulares, incluso personales. Son gente que vive de eso y han cogido un cuento como el hecho de hacer entender lo que decías, que amamos la naturaleza, que el summa causai, que el buen vivir, todo este tipo de patrañas que en realidad no ha servido más que para ocultar detrás de eso una cortina de humo para poder saquear los recursos, suponiendo que nos están violentando todos nuestros recursos y hasta perdiendo incluso en ese negocio, a ese nivel. Por lo menos los capitalistas que se hacen llamar, o se hacen los grupos de derecha, al menos tienen algo de sangre en la cara y dicen, bueno, ustedes les vamos a dar, qué sé yo, un 5% para el Estado. Acá se llevaban el 2, el 1. Y hay que mostrar también que ellos decían la soberanía nacional. Pero, ¿qué soberanía nacional cuando los principales puertos del país en el gobierno de Correa, los puertos marítimos de Puerto Bolívar, de Pozorja, de Manta, están en manos extranjeras? ¿Qué es soberanía cuando se redujo de 200 millas marinas
a 12 millas marinas para que lleguen los buques pesqueros a arrasar con las islas, con el costanero de Galápagos. Es que es una ¿No cosa, es cierto? fíjate que solamente es cosas, no estamos ni siquiera lo que decía Milton en un principio, hablando de lucha de clases, que sería la verdadera intención de grupos de izquierda, O sea, en cierta que forma. cuando hubo los negociados con las telefónicas, Movistar, Claro, se entregaron a manos privadas. O sea, ahí no hablamos de soberanía, no hablamos de control de los recursos a nombre del país, Ni siquiera de justicia. Ni Nada. ni siquiera de justicia social. O sea, nada. y cuando se destruyó los sindicatos, las organizaciones populares, porque esas eran las enemigas de esos grupos, entonces se podría llamar a eso que es izquierda. Por ningún concepto, o sea, Pero le llaman izquierda. lastimosamente, Los medios. mira, bicho, Las yo redes siempre sociales. hay que ser enfático en esto. Si uno se pone a investigar, a leer, a analizar documentos que se consideran de tinte revolucionario, enamora a cualquiera. O sea, alguien que ha vivido en la miseria, en la explotación recalcitrante, te va a enamorar, porque dices, hay una teoría que respalda el hecho de no vivir toda una miserable vida. Pero ¿qué pasa? Con esa misma teoría, estos vendepatrias, estos testaferros, se toman todo eso para poder hacer llegar a la gente y ganar elecciones. ¿Se acuerda el Yasuni? Que los derechos de la naturaleza, que los parques nacionales No se tocan. en la misma revolución ciudadana hicieron y destruyeron. Las mayores eso. grandes concesiones mineras en todo el país. ¿En qué gobierno sucedió? Gobierno de Correa. Ahí está, o sea, y si vamos repasando, biche, desde México hasta Cuba, desde México, Cuba, llegamos abajo a Chile, todo es una repetición de cosas. Van con el discurso del buen vivir, de la naturaleza, de ser humano por delante del capital. Sin embargo, ahí está la lista de concesiones a todos esos grandes grupos de poder transnacional. ¿Y quiénes se llenan de bolsillo? Hasta damos los nombres aquí, pero eso sería extenso. Y grupos, Ver tantos nombres. económicos. Es Y que, aquí, eso al final es la verdad. O sea, todo lo que ellos desean es llegar al poder para llenarse sus bolsillos y seguir Entonces, la rutina, y no cambia absolutamente todo nada. ese discurso que hubo de derechos de la naturaleza, Eso es de que son titulares patrañas. de derechos, de que son Estado constitucional de derechos, de que la participación ciudadana, todo eso fue un cuento y llegó un caudillo o un grupo de gente, se aprovechó del momento y siguen. Y claro, pactaron, porque creo que hasta podría ser como una especie también, aunque no es ideológico, pero sí es una práctica del populismo y el caudillismo, ¿no es cierto? Totalmente, y yo creo que esos son los conceptos que tenemos que adquirir, porque como digo, si nos ponemos a analizar país por país, robo tras robo, concesión tras concesión entregada, ¿no? Nos vamos a pasar aquí Pero 10. aquí me tomaría aclarar este tema, porque ellos también decían contra la larga noche neoliberal. Ese es el progresismo, ¿no es cierto? Pero la larga noche neoliberal continuaron las privatizaciones. Así es. El tema fue que lo pernicioso de esto que fue que hubo la desmovilización social. Yo creo que es el efecto más catastrófico del progresismo que se situó aquí. O sea, no nos vayamos más, progresismo nunca hubo, porque el progresismo es justicia social, avance del Estado, en un rol primordial del Estado que supuestamente existe, ¿no? Si miramos constituciones, la del 2008, ahí claramente se dice que es hiperpresidencialista o que está en manos del Estado los manejos del área estratégicas del país, ¿no es cierto? Pero yo lo que quería hacer énfasis es que este progresismo disfrazado como tal no fue más que un populismo autoritario y que esto desmovilizó la base de la organización que había, organizaciones sociales aquí. No nos olvidemos, por ejemplo, la lucha que hubo contra el TLC. ¿Será porque esta El base negociado social la persiguió o porque también había oportunismo en esa base social? Y, En esa dirigencia social. y más que todo la base, y sobre todo, por ejemplo, el ascenso de esa cúpula
ya fue degenerándose. Es decir, si tú miras, por ejemplo, los principales cuadros en el 2008, ¿en dónde estaban estudiando? ¿Qué estaban estudiando? ¿Bajo qué parámetros y conceptos? Había mucha gente que inclusive en este gobierno nefasto del Correato, mucha gente estudió en Europa, mucha gente estudió en Estados Unidos. Entonces miramos como estos centros financieros del poder que tienen sus universidades para reproducir el mismo modelo de acumulación capitalista, fácilmente fueron y se entregaron, ¿no es cierto? Si miramos, por ejemplo, líderes indígenas, ¿dónde estudiaron? Sociología, ¿dónde estudiaron humanidades? ¿Dónde estudiaron economía? Donde dicen economía post-extractivista o economía del desarrollo. Entonces nos metieron con esos eufemismos, con ese discurso, y miramos cómo se desmovilizó la sociedad. Ahora miramos un poco al 2024, mira cómo un gobierno causa un desastre nacional con el tema de los apagones y no hay ningún tipo de reacción. Todo está desmovilizado. Para volver mira. a ese punto, pero no olvidarme el punto principal que tú que iniciaste, creo que la lectura debemos hacerla desde que los cambios, para que cambie una sociedad desde la estructura económica. Si la gran propiedad capitalista o los grandes recursos naturales están en manos de transnacionales o privadas, ellos están usufructuando. Si seguimos dependiendo del capital financiero, préstamo, sea de China, del FMI o de cualquier otra potencia, seguiremos en la misma onda. Claro. Entonces, si la sociedad no está organizada y por el contrario se la desorganizó, no podríamos hablar de ningún cambio social. Es más, la limitante de lo que se llama dentro de la teoría marxista el reformismo, no se puede llegar a un cambio social por medio de reformas. Pero esos ni siquiera llegaron a reformas, como lo dijo Biche, esto fue sobre la magia. Eso no les importó eso, fue la magia nada más. Porque al renglón seguido destruían, o sea, era la declaración, pero venía la misma norma constitucional, pero a excepción, y en la ley ya destruían todo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí es fundamentalmente eso, pero retomando el punto que tú decías, creo que la herencia de ese progresismo, al menos en Ecuador, fue la desmovilización social. Porque él decía que esa organización es izquierda infantil, ecologismo infantil. Y hubo persecuciones pues a más no poder en ese tiempo. Y cooptaciones también a más no poder. Y el desgaste, porque se tomaron el nombre de izquierda. Y el desgaste de ese discurso y de ese proyecto, que la gente está desconcertada. Y quizás sea eso el preámbulo para la extrema derecha, para los discursos que vamos a analizar en un posterior programa, para ese discurso de odio derechista, racista, y que apoya fundamentalmente a Noboa y a Lazo, y le ha desatado eso, pero bueno, ese es tema de otro motivo de conversación. Otro análisis. Sí. Pero yo te decía el tema de la desorganización. Yo creo que ese fue el efecto más letal, más castigador a nuestra sociedad, porque de alguna u otra manera a partir de los 90, 80, 90, hubo esa capacidad de movilización. Pero a partir de lo que fue capturado el Estado por estos grupos y que fácilmente se disfrazaron. Mira, por ejemplo, me acuerdo de esas organizaciones financiadas por la USAID, Participación Ciudadana, o personajes siniestros, por ejemplo, como Gustavo Yalc, como esta señora Hidalgo. Eran fichas, o sea, el mismo José Serrano Salgado, Claro. eran fichas bien enclavadas, estratégicamente ubicadas para desmovilizar. Quizás fue, me tomas en cuenta, estatizar la participación de la sociedad. Porque hasta hubo una Secretaría de Pueblos. Secretaría de Política. ¿No es cierto? O sea, todo tenía que pasar por el Estado, como la máxima de Mussolini. Todo para el Estado, nada fuera del Estado. Si todo tenía que
pasar por el permiso del Estado. Entonces ellos hicieron casi una especie de fascismo. No dejar que la sociedad actúe por sí sola. Un fascismo, sí. Sino que ellos representaban todo. Desde, ¿te acuerdas de las organizaciones sociales? Tienen que tener permiso del Estado para que funcione un club social. 813 creo que era. 813. ¿No es cierto? Después un reglamento de cómo participar. La cuestión era asfixiar, y aparte de eso ellos generaban organizaciones paralelas a la UNE, a la CUNAIE, el CUT, Maestros por la Revolución. Sí, tenían todo eso. Entonces ellos torpedeaban y su proyecto ya prácticamente no era social ni popular, sino desde el Estado era su principal herramienta hacia abajo. Y hacia abajo no era para que los vigilen, sino para controlarlos y difuminarlos. Porque la cuestión principal del Estado, ¿qué es? No es que la sociedad esté organizada, sino desorganizarla. Y prueba de eso, mira, por ejemplo, que hemos hablado de este populismo autoritario que se disfrazó de progresista. Mira que en el ámbito legal seguimos teniendo ese Consejo de Participación Ciudadana, que se convirtió en un bodrio, en un Frankenstein, porque fueron retaseando función judicial, la función del Congreso, la función de elegir autoridades de primer nivel o de autoridades de control que se llaman, como superintendencias, contralor, fiscalía, jueces, estuvieron en mano. Y la trampa, mira cómo radica, que este Consejo de Participación Ciudadana no elige, no ausculta, no investiga, sino que fue una jugada estratégica que delega a una comisión que es la que designa. O sea, así nos damos cuenta que este tema de la participación ciudadana se convirtió en un embuste de grandes proporciones. Entonces, por ejemplo, miramos que ese Consejo de Participación Ciudadana pueden estarse peleando, ¿no es cierto? Pueden hacer una pugna ahí, pero sin embargo tienen congelados los principales, por ejemplo, los concursos, y se le delega a un tercero que es una comisión calificadora. Entonces miramos, por ejemplo, si los amables, los quienes escuchan en estos momentos, miramos cómo hay a las autoridades principales prorrogados, siguen en funciones o se encuentran ascendidos con encargos. Pero ya creo que eso es parte de los chanchullos del Estado, sea con gobiernos progresistas, sí, pero a eso mío, o con cualquier gobierno. A eso mío, o sea, mira esa capacidad de diseccionar al Estado como tal para mantenerlo controlado. Y a eso llamarle progresismo y un avance desde la sociedad. Entonces yo lo que refería era que la participación ciudadana no fue más que ni una espada de Damocles, o sea, fue una capacidad de anular a la sociedad como tal y al resto de la sociedad como individuos, anularlos totalmente y que vayan con este tema de la participación ciudadana supuestamente a participar cuando no había absolutamente nada que ver. Entonces, si miramos hacia el progresismo como tal, mira este efecto que ha hecho. Y ese modelo sucede en Venezuela, sucede en Bolivia, está sucediendo en la Argentina, bueno, está sucediendo casi en la mayoría de ejemplos de Latinoamérica. Dice, yo recuerdo, y para los que vivimos aquí, pasamos esas dos épocas. Antes había instituciones públicas, obviamente, pero que eran como una familia, el Bernardo Valdivieso. Ya. Cuando llegaron las unidades del milenio, no solo que lo destruyeron al colegio, destruyeron el entramado social, histórico y simbólico de la ciudad de Loja. Y destruyeron, por ejemplo, la Universidad Popular, todas las organizaciones, y me imagino en el resto del país lo mismo. A tal punto que ahora el Bernardo Valdivieso ni para ganar un campeonato de básquet. ¿No es cierto? Y nadie se siente parte ya de esa familia, o sea, nos desunieron, nos acabaron, nos fulminaron. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, yo creo que eso es parte, o sea, de esa misma ideología en la cual tratan de
si no es más bien cooptar también, ¿lo cierto?, a ciertas dirigencias, organizaciones, para que dejen de tener ese legado mínimo de organización, mínimo, digamos, porque la realidad, o sea, si nos ponemos a estudiar los pocos derechos que en algún momento instituciones como el Verdadero del Beso reclamaban, obviamente con justas hacia los trabajadores, se remontaban y quedaban siempre también en un papel incluso de ser dirigidos por, en ese entonces, politiqueros también, claro, por su sí, momento, sí, o sea, cierto, quienes alguna vez hasta identificados se hacían pasar por los chinos y cabezones, y hoy los vemos muchos de ellos de jueces, de candidatos, de asambleístas. Entonces, siempre era la idea de al menos, o sea, con esa filosofía, como decía en principio, que enamora la revolución, la lucha de clases. No, pero ahora no hay nada. Había ese mínimo, decía, nada, pero hoy no han dejado nada. O sea, Ya por el tapete hay nada. Como dices, bicho, no ganan, pero ni un campeonato de ¿cómo se llama? Que tampoco esos grupos de izquierda eran gran cosa, es que eran izquierda también. Es que por eso, vamos... No, pero al menos había expresiones culturales, de danza, de debate público. Te encuentras ahora, no hay nada. A menos ponernos aquí en el libro y ver qué significa, lo cierto, las gestas de octubre, qué significa el manifiesto comunista. Una revista estudiantil, una revista de maestros. Leías a Rosa Luxemburgo así con cariño, con hambre de pasión de cambiar el mundo. Hoy quieren cambiar sus mundos. Diferentes, sus bolsillos. No, la verdad que sí, lo que con ese discurso llegaron ahí. Y muchos de ellos son los que hoy son parte de ese progresismo. Sí, y en ese tiempo tampoco es que eran las cosas color de rosa. Porque ellos manejaban, por ejemplo, las universidades como sus haciendas. Y es que y ellos nunca estaban comprometidos con... Y el progresismo llegó y les absorbió el oportunismo. Esta ideología progresista llevada por todas estas ramas de la teoría revolucionaria que enamora, se la llevaron unos embaucadores, por decirlo así, unos charlatanes, que finalmente llegaron con eso, porque hasta con ellos llegaron juntos. Después les dijeron que ya no votaron, sirvieron de escalera como siempre han servido. Pero después de eso mostraron sus verdaderos garras, eran parte de las mismas viejas componendas de las derechas que habían, ahora se cambiaron de camiseta. Aquí vimos algunos que siempre juraban honor al Partido Social Cristiano, al Partido Conservador y puestos la verde en ese entonces. Sin embargo, a la final demostraron quiénes son, unos oportunistas con esa bandera del progresismo. Pero tú no crees que el progresismo le ofreció a mucha gente el ascenso social en puestos del Estado. Pero es que por y a eso le llamaban cambio social. Grupos de pero poder. No quería, o sea, ellos equivocadamente le llamaban cambio social a yo estar en un puesto estatal, ¿no es cierto? Como de orígenes humildes, de orígenes campesinos. De un rato al otro, él vino a la Revolución Ciudadana, le ofreció eso y él, ¿cómo estaba convencido pero no era una lucha de clases ni una transformación social, sino defender un puesto o ascender un puesto. Y hoy mismo vemos en los discursos, ya por lo menos se han sacado la cámara, ya la máscara, perdón, ya ni siquiera discuten eso, incluso ya dicen que son de un socialismo siglo XXI, que pertenecen podemos decir incluso que quieren ser parte de los BRICS, ser parte de la OTAN, donde quiera que sea. Ellos lo que quieren es llenar sus bolsillos con esos supuestos rostros humanos del capital y esas tonteras, ¿no? Mira que aquí, en este tema, lo que dices vos, ahí han abordado ustedes este tema de la educación, ¿no? Y cómo apagaron ese espíritu crítico, cómo apagaron esa emoción que tenía el estudiante, el secundario, que tenía, por ejemplo, de cambiar el mundo, de comerse el mundo. Equivocado no, pero era para eso era el tema de la educación, que sirve para emancipar, ¿no es cierto? Para rebelarse, para transformar, decía Paulo Freire. Entonces miramos, por ejemplo, aquí, ¿qué hizo el nefasto Correato? Apagaron el tema, por ejemplo, del espíritu crítico y apagaron el tema del simbolismo. No nos olvidemos, ¿qué pasó con el Bernardo Valdivieso? Destruyeron ese edificio que era una reliquia arquitectónica, que haber tenido sus bemoles, ¿no es cierto? Como toda situación de la vida.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el Rita Lecumberri? Ustedes hacen acuerdo. Con el Benigno Malo en Cuenca. Claro. Con el Patrón Mejía en Quito. Y así, con colegios, el Aguirre Abad. ¿Qué pasó con esos colegios? Donde apagaron ese espíritu crítico y les pusieron, ya no eran colegios, ya no eran escuelas, sino eran unidades educativas. Y mira cómo fueron formando esa sociedad panóptica, esa sociedad carcelaria. Y los profesores más controlados y claro, que no pueden escaparse de los currículos que les dan y de las copias y llenar que les informes. Dan. Y mira, verás. Y tenían que llenar informes, es lo que dice, más no se dedicaban a dar clases, sino a llenar informes tras informes, un control absoluto. Un control absoluto y férreo. Y sobre todo, por ejemplo, aquí, ¿por qué me refiero al tema de la sociedad carcelaria? Si ustedes se van a las unidades del Milenio, que hay en el Tambo, o supuestamente aquí en Celica, o la que el Bernardo mismo, o en otros puntos del país, hacen un sobrevuelo, tienen las mismas características, el mismo tipo de construcción, la misma área de trabajo que una cárcel. Si ustedes miran, por ejemplo, al centro, hay un área deportiva, o una cancha, o un centro encementado, y alrededor hay edificios. Entonces, por ejemplo, ahí lo que decía un autor, distinguido autor, era, bueno, antiguamente los científicos sociales se dedicaban a varias ramas. Por ejemplo, Jeremy Bentham tenía muy clara esa situación, la sociedad panóptica. La sociedad de controlarte, de vigilarte, o vigilar y castigar, decía Foucault. Claro. Entonces, miramos desde el tema educativo. Tiene la misma arquitectura de una cárcel. Claro, si tú miras esas desde la altura, o te pones a ver en un punto equidistante, te vas a fijar, tiene las mismas estructuras de una cárcel. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que desde una torre te pueden controlar. O quieres controlar a la masa poblacional, simplemente la reúnen en el centro. Entonces eso al final del día o al final de un ciclo, eso va rompiendo con el tema de que decía apagar el espíritu crítico y no tener esa criticidad o esa rebeldía. Entonces, por ejemplo, ya le quitas eso. Le quitas, por ejemplo, pensamientos lógicos, un pensamiento general, por ejemplo, ya no les das lugar natal, no les das geografía crítica, no les das moral ni ética. Entonces, si miramos ahí, en el aspecto educativo, el supuesto progresismo que dice que gobernó durante una década, que fue el saqueo, y esto miramos ahí al futuro, porque los muchachos ahorita deben estar en las universidades. ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener si no vamos a tener que sean espíritus y corazones rebeldes? Entonces, mira, nos va a costar más muelas, como se dice popularmente, tratar de revertir esa situación. Ya estamos en una época muy difícil y que claro, los gobiernos la están cosechando y no cambia en nada eso. Entonces, miramos, eso no bajo ningún concepto es progresismo. Simplemente se constituyó en un populismo autoritario desde, bueno, hemos analizado un punto de vista un poco educativo. Pero si miramos todos los ámbitos, hemos visto un poco el ámbito legal, cómo se ha destruido a nombre del supuesto progreso, que no es más que celebra una pírrica victoria ante la naturaleza. Entonces miramos que el supuesto progresismo no fue un avance social, de una sociedad como tal, una sociedad como la ecuatoriana, sino simplemente una acumulación despiadada de capitales en manos en pocas manos. Yo creo que ese por ahí puede ser un aporte y el para progresismo en la actualidad. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que por el mundo esta idea se ha ido pasando el charco, como se dice. Creo, si no estoy mal, en España con el presidente Sánchez, me parece también en Portugal, se alimentaron un poco de esa teoría y con el Partido Popular ahí creo que están en esa onda de querer llevar esas ideas que les ha servido acá en forma electoral y han logrado destronar ciertos poderes que tenían ya su trayectoria en esos países. Nos vamos por Asia, que sé yo, Singapur,
que han logrado en cierta forma algunas regalías dentro de cada uno de sus estados. Y mira, o sea, el tema es de que vamos a concentrarnos un poco más acá en lo que es Latinoamérica, Sudamérica. Pues nosotros tenemos que vivir prácticamente con ese ostracismo de tenerlos ahí nuevamente, porque lo que en vez de representar ese progreso es un retroceso completo para las causas reales del trabajador, porque el trabajador finalmente no come de los derechos, no come solamente de las prebendas. Al trabajador más bien le han puesto más impuestos, la canasta básica siempre está más alta. Son cosas, el estudio mismo se lo han quitado, y diciendo que son gobiernos progresistas. ¿Qué progresismo se puede entender en ese sentido? Y todos han aplicado la misma, entregando los recursos, dejando prácticamente a la agricultura despoblada, porque incluso con esto de los tratados comerciales que supuestamente iban a tratar de reducir, a que dé un mejor plaza de empleo a sus propios campesinos, los están desplazando. O sea, vamos a la realidad es esa. Son gente que ha llegado ahí para seguir sirviendo al capital. O sea que ya no es cuestión de ideologías ni de contra el neoliberalismo, contra el capitalismo. Es, como digo, repito, eso es romántico. Enamora. Es un juego de intereses particulares. Es parte del discurso, pero cuando dice que un político cumple. Y dentro de pugnas. En sus campañas electorales te ofrecen el oro y el morro. Y dentro de pugnas interburguesas sería. Así es. Muchos de ellos en realidad siempre fueron parte de esa pequeña burguesía, y ahora son unos, ya no digamos que son pequeños, son un poquito mayorcitos, no son los grandes burgueses. Yo creo que cada quien en sus países identifica quiénes son las verdaderas castas económicas que gobiernan y están detrás de todos esos poderes que tiene el Estado, el ejecutivo, el legislativo, claro, lo judicial, están por encima de eso. En su gobierno pues convivió con Isabel Noboa. El caso de España nomás, mira, el rey es un violador, el rey es un criminal. ¿Y quién le dice algo con pruebas y todo? Él es el rey. ¿Quién le dice algo? Ahí tienes. Es que para el rey no hay ley, para los súbditos hay ley. Exacto, eso porque la gente pega y piense cómo está la cosa. Claro, pero te digo, o sea, los grupos económicos siempre estuvieron existentes en el país, sea en esos gobiernos progresistas o no. Porque vas a ver los grandes grupos, bancos que ganaron, fue Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, y recién sacaron un informe y siguen siendo los mayores bancos esos, ¿cierto? Las grandes empresas, grupos económicos, Isabel Noboa, y ese grupo Noboa, por ejemplo, desde el tiempo de León Pérez Cordero, con Noboa, el papá de Álvaro Noboa, Noboa Naranjo, que es molinera, y León Pérez Cordero era un testaferro de él. Luego murió y quedó Álvaro Noboa y Isabel Noboa. Y luego los demás gobiernos se convirtieron, y ahora llegan ellos mismos a ser poder. Pero también pasaron por el correísmo con su gente. Porque te acuerdas que Álvaro Noboa también estuvo de gran funcionario con Abdalá Bucaram. No sé si se acuerda. Así mismo, eso es gerente de la Junta Monetaria. Gerente de la Junta Monetaria. Por un capricho, porque ellos podrían su vida estar nadando. No, porque ellos han estado en el poder todo el tiempo, sea se sirven de eso también. O de derecha, con todos. Sí, a la gente les hacen parecer que se ponen bravitos, que se insultan, que se mandan presos. Y vas a ver que el correísmo ha aprobado todas las leyes. Todas las leyes de Daniel Noboa. Entonces, ¿de qué pelea hay? Es para que, o sea, y darle más matices, darle más motivos para saber que todos ellos son unos simples mentirosos. Entonces están peleando por puestos. Por cargos, intereses, contratos del Estado. Grupos, y esa es toda su pelea, no es ninguna pelea ideológica. Ninguna. Pero también la extrema derecha le llama a estos grupos progresistas comunistas. Esa extrema derecha también quiere estar ahí, también pegada, además de que ya tiene su poder, quiere más poder. El poder quiere más poder. Claro. No nos olvidemos que esa extrema derecha es un poder anquilosado. Es el poder terrateniente que lo tuvo desde la época, por ejemplo, del feudalismo. La extrema derecha, como bien lo han dicho, si quieren a todos bañarnos en cal y hacernos blancos, lo hicieron. Si podían poner los grilletes, nos ponen. Pero te digo que también recalcando
frente a este desconsuelo o ver que este progresismo no dio soluciones o no es una alternativa para la población, desgastó el discurso de izquierda. Y ese es el caldo de cultivo para que vean estos nuevos monstruos tipo Milei. Porque tampoco es que en Argentina, con los Fernández, ¿no es cierto? O con el kirchnerismo, le solucionó la inflación o la pobreza. Nunca le solucionó. Pero se hicieron llamar progresistas de izquierda, peronistas, y la gente desconsolada y en la ignorancia y en el desconocimiento votó por alguien que les ofreció ahorcarlos. Si no y los está ahorcando porque a la hora de Milei, más pobreza, más desempleo. Y no solo es Argentina, van saliendo un poco de demonios, yo decía, y sí, como lo representado en la era cristiana, la era de las guerras. Esos sí son demonios, son gente que es perversa, que odia al trabajador. Ya sale, por ejemplo, el Bolsonaro, ya salió. Trump. Va a devolver el mismo Trump. Mira, por Italia me parece que hay una señora fascista, Meloni. que llegó, la Meloni. Se está en Alemania. Hungría también, o sea, van saliendo, pero gente que desprecia al ser humano, al trabajador, si puede hacer, como te digo, nuevamente la libertad y a nombre de libertad. A nombre de libertad de lo que es terrible. Ese ascenso es terrible. O sea, como había un escrito, después de estos supuestos gobiernos de izquierda, progresistas, que dicen ser ellos, viene la reacción más brutal. Así es. Y lamentablemente eso es lo triste de este tema. Ese es el caldo de cultivo. No nos olvidemos, estás en el Ecuador. Mira, por ejemplo, Daniel Noboa representa esos intereses retardatarios. Él pertenece a esos grupos. Un analista decía, bueno, ahorita se me escapa el nombre. Él decía que Daniel Noboa, él es descendiente de los Noboas que manejaban el Estado en 1830 como una gran hacienda. Él decía que era descendiente directo de Diego Noboa. Entonces vemos a esos presidentes como tenían a la República sometida, la tenían a la funcionalidad, a la sociedad de la época en un tema, por ejemplo, de feudalismo, sirviente de la gleba. Ahorita se acordaban del tema de la sentencia del caso Furukawa. Entonces miramos, por ejemplo, como ustedes han dicho bien, y aquí tenemos representantes de esta extrema derecha o ese conservadurismo radicalizado. Y ese discurso de odio, ese discurso de odio anticorreísta, que lo confunde a Correa y que lo odia a Correa porque cree y supone que es comunista. Pero en el fondo este odio anticorreísta representa el racismo, representa la xenofobia, representa el anticomunismo, representa lo peor de esta sociedad. Mira que se alegra y ha llegado a extremos de odio, de revanchismo, de que incluso no respetan ni sus propias normas legales, sus reglas, incluso pueden matar a cualquiera y porque el odio les dice, está bien, se ciegan completamente. Eso está pasando en el país. O sea, es lamentable. Y tú no puedes criticar al gobierno porque enseguida estos fanáticos te dicen que eres correísta porque lo criticas a Noboa. Ese es el caldo de cultivo que tenemos. Ese es y eso me parece que es el caldo de cultivo para el autoritarismo, para la prepotencia y para una dictadura feroz ya. Porque no van a guardar ni en las formas. Y acuérdense de eso, no va a guardar ni en las formas, ya que es motivo de otro análisis. Pero no quiero perder esa idea. Si gana la segunda vuelta, acuérdese el país de Noboa. Acuérdese de la brutalidad. Así como pequeños botones al punto más débil, por decirlo en ese sentido, del género que le ha ayudado a llegar a tener lo que tiene, les ha tratado de la patada. A las mujeres que han estado a su ministra, a su vicepresidenta. Eso le hace a su lista
Ahí tienes. ¿Y cómo le hará que no es de él? No quiero meter en la vida privada, pero hasta la ex mujer creo que tiene un relajo metido en lo personal. Pero entonces, mira, es lo que tenemos, bicho. ¿Qué podemos nosotros ahora dar como mensaje? Con todo ya esto? para ir terminando Sí. eso del progresismo y todo, yo creo que Vamos a continuar. continuar con esto, pero darnos cuenta de que tampoco el progresismo es una alternativa para el país ni para el mundo. Más bien estos tratan de disimular que son progresistas, que son izquierda, pero esa estrategia que dijo Milton del gato pardismo, de que supuestamente que cambian todo para que no cambie nada. Son el avance. Que son el avance para que retroceda todo. Entonces lo importante... Son parte del mismo sistema. Lo importante es que la gente conozca este criterio que tenemos, es nuestro, lo hemos elaborado a través de algunos análisis, estudios. Lo que estamos diciendo aquí no es que nos sale a nosotros por los pulmones, por la boca y lo primero que se nos dispara. Tenemos cierto análisis, estudio en algunos escritos y la realidad mismo que es objetiva. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es no solamente escucharnos, sino ir también a hacer sus propios estudios. Y si nosotros hablamos ya luego de ello, organizarnos todo, que perfecto, ¿no es cierto? Sería diferente. Milton. Sí, yo creo que este tema del progresismo que básicamente como hemos analizado, yo creo que se ha constituido en un traje perfecto para seguir en ese mismo estado de cosas, en ese mismo statu quo. Y creo que con el ascenso de una extrema derecha que se viene muy reaccionaria, yo creo que no tenemos que repetir eso de que la historia se repite dos veces. La primera como una gran tragedia y después como una miserable farsa. Entonces, yo creo que hay que apelar a eso, al tema de la organización, como siempre hemos recalcado, al tema del estudio y que todo lo que hemos dicho puede ser sujeto a la confrontación en las ideas, sujeto al debate con el fin de tener o avanzar a una mejor sociedad. Yo creo que esa es la finalidad y ese es el punto nodal de lo que hemos tratado en este tiempo. Y creo que ese es el mensaje. El mensaje es que tenemos que avanzar y que, como decía Víctor Jara, la estrella de la esperanza creo que debe ser nuestra y seguirá siendo nuestra. Y creo que ese es el rumbo y el definitivo camino que debemos trazarnos y dirigirnos por a pesar de que el camino sea sinuoso, tenemos que seguir avanzando. Yo creo que para resumir lo que ha dicho Milton, lo que ha dicho Viche, creo que esta es una posición fuera de ese círculo vicioso. Bien. Y esa espiral de salir, no somos ni correístas ni los odiadores. Viche, no somos fanáticos. No, queremos salirnos de eso. Y lo que ha dicho Milton y tú es nosotros partimos de una posición de lucha de clases y de una organización popular que sería eso la respuesta, porque no queremos que, como algunos dicen, queremos volver a correr o queremos seguir con lo que está para que no vuelva a correr, o sea, atados al pasado y al pasado oprobioso y al presente también oprobioso. Queremos un futuro distinto, pero no atado a ese mismo círculo vicioso, sino de cambio, de transformación. Y obviamente que esto no es tan fácil ni en línea recta, como se dice. Ese es un proceso, pero con estas ideas que nosotros como movimiento aportamos, tal vez ustedes diluciden más ideas y esto se vuelva a más personas, de decir, hay otra forma de pensar, hay otra forma de ver las cosas y otra forma de ver otro mundo, otra sociedad. Entonces, claro, esa sociedad desde el punto de vista revolucionario, pero auténticamente revolucionario y anticapitalista. Entonces, con esas frases nos quedamos y muchas gracias a todos los que han llegado a este momento aquí. El tema de hoy ha sido el progresismo en América Latina y hemos estado en el programa de Ecos de Protesta del Movimiento Revolución y aquí también nos compartan, si llegaron hasta este punto, ayúdenos a compartir ustedes. Y también pueden visitar en la página revolucioneswordpress.com. Hasta pronto, muchas gracias con todos.